Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos y buen día. Los saluda Alexandra Colonna Mil en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa a 2 cuadras de la Casa Blanca para hacer el análisis de la actualidad. Hoy nos acompaña José Díaz Briceño del diario Reforma. Bienvenido. Buenos días. Y Roger Santo Domingo, director y analista de el Citizens Think Tank. Así es, ¿no? Bueno, analista político y director de Citizens. Sí. Muy bienvenido, Roger. Muchas gracias. Buenos días. Hoy comenzamos hablando de El Salvador y Estados Unidos, países que están en la portada del New York Times. El país centroamericano devastado por la violencia de grupos como la Mara Salvatrucha y su vecino del norte que en los últimos 2 años ha aumentado el apoyo para combatir esta temida organización internacional. ¿Qué podemos decir de este aumento de apoyo dadas las palabras del presidente Donald Trump? Bueno, hay que referir directamente a este artículo del New York Times, que realmente es un reportaje muy bien elaborado en el terreno, viendo el periodista el drama humano, tanto de este lado de la frontera, o sea, de este lado del mundo, o sea, en Estados Unidos, un inmigrante en particular que tuvo que pagar $11,000 o más para venir, para poder sostener a su familia en El Salvador, y la familia en El Salvador, que es básicamente una muestra del drama humano que está experimentando una región que en los 90 fue el escenario de una parte de la Guerra Fría, donde la guerrilla, generalmente de izquierda, luchó contra gobiernos muchas veces dictatoriales que representaban el poder de Estados Unidos frente al desafío de la Unión Soviética. Ahora, esa guerra civil dolorosa terminó fracturando, creando estados insostenibles como los que tenemos en todo el Triángulo Norte de América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras. Son estados plagados por la delincuencia y sobre todo porque después de la Guerra Fría, acabada las guerrillas, lo que ocurrió fue el acuerdo de Tratado de Comercio del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, que terminó cerrando la frontera en muchos sentidos a la inmigración, creando políticas de inmigración mucho más restrictivas, que al final terminó llevando a la devolución de decenas o centenares de centroamericanos que estaban en las cárceles acá y que se formaron como criminales. Entonces estos jóvenes que estuvieron y se formaron como criminales, como gángsteres en las cárceles, fueron deportados a América Central y formaron las maras. Estas maras, por supuesto, están presentes en Estados Unidos y son un problema social y de seguridad muy importante, pero en América Central son un problema de Estado. O sea, la sociedad, sobre todo la gente más pobre, está bajo el control de las maras. Y los estados, los gobiernos no pueden enfrentarlas solas sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, en el caso de El Salvador, está recibiendo nada más el año pasado $140 millones en ayuda para la policía y el sistema judicial. Y parte de eso es fundamental, no solamente para entrenar a los policías, para mantener a los jueces, para crear el sistema de investigación criminal que es muy precario. Pero la amenaza de Trump, que volviendo un poco a la pregunta, es que si estos gobiernos no hacen algo para detener la inmigración, o sea, las olas de migrantes que se van a Estados Unidos, va a retirarle la ayuda. Si le retiran esa ayuda, o sea, la crisis de seguridad en América Central, y en este caso en El Salvador, va a ser no solo insostenible, va a explotar para el resto de la región, y creo que el problema que tratan de resolver va a ser peor. Aquí, José, hay una paradoja un poco, ¿no? Amenaza con retirar el apoyo para combatir una organización que de muchas maneras es la que impulsa este éxodo de centroamericanos hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Se pueden reconciliar? Sí, mira, yo de antemano creo que el discurso del presidente no ayuda en 2 sentidos. En el primero es porque creo que todas las personas de bien, tanto aquí como en El Salvador, como en México, como en Guatemala y Honduras, reconocemos que el problema de las maras es un problema muy grave que atenta contra la estabilidad misma de tu núcleo familiar. Entonces, yo creo que nadie quiere que en El Salvador esté pueblos tomados por el control, la extorsión de las maras que describía Roger. Entonces, por esa parte, me parece que el presidente, el discurso no ayuda porque pareciera pues, simplemente hacer un símil directo de que El Salvador simplemente está exportando estos criminales cuando
a partir de artículos bien tallados como estos se da cuenta que personas comunes y corrientes están haciendo lo posible para combatirlas. Ahora, el tema de la ayuda también, bien explicaba Roger, pues también no ayuda el discurso del presidente, porque la amenaza de retirar los fondos pareciera que simplemente se trataría para eliminar aquellos proyectos que ayudan para que no se salgan las personas de su país, pero se trata de cosas mucho más avanzadas que buscan justamente lo que explicaba Roger, la estabilidad de estados que son muy frágiles. Y creo que el presidente Trump no conoce realmente el nivel de colaboración a detalle que los distintos departamentos de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y distintos contratistas hacen para que estos países sean mejores en el combate a la criminalidad. Ahora, los esfuerzos desgraciadamente no van a durar un mes o una semana, pues, dependiendo del humor del presidente Trump. Cualquier cambio en el sistema de justicia en Centroamérica, en México, en Colombia, pues tardan en dar frutos una generación y para eso se necesita un esfuerzo muy constante, muy laborioso, de nivel hormiga, que a veces no se ve. Y el tema es que se sostenga la ayuda, se sostengan los esfuerzos, porque es la única manera de rendir resultados en el mediano y el largo plazo. Roger, hablaba de lo difícil que sería para El Salvador atacar esta situación sin el apoyo de Estados Unidos. Pero el mismo artículo del New York Times resalta lo difícil que es medir el impacto de este apoyo monetario y, bueno, apoyo militar en muchos casos que está dando el país. Sí. A ver, lo que yo traté de reflejar antes es que este drama es histórico. Mucha gente dejó América Central por producto de la guerra civil de entonces, El Salvador en particular, para venir acá a Estados Unidos. Y en Estados Unidos tuvieron un sistema de protección temporal, que muchos de ellos perdieron recientemente o ha expirado por la política justamente de anti-inmigración del gobierno de Estados Unidos. Esto ha creado no solo inseguridad en Estados Unidos para los inmigrantes que ya tenían una vida acá, sino que para los que han sido deportados están regresando a un mundo donde está justamente las consecuencias de la guerra civil y de las deportaciones. Entonces hay una responsabilidad de la cual el país más importante del continente no escapa. Y ciertamente no ha escapado. O sea, ha tenido una responsabilidad no solo en ayuda de dinero, millones de dólares todos los años, sino también en asesoría en entrenamiento a los policías, entrenamiento a los sistemas judicial. Y esto se encuentra con una reacción contradictoria. Por un lado, es bienvenida esa ayuda, es necesaria esa ayuda, y por otro lado también se ve con resentimiento, porque es como que una intervención de un país que más bien ha causado estos problemas, ¿no? En el caso ya doméstico específicamente, o sea, si ves a las residencias, o sea, la política de asesoría de Estados Unidos ha llevado dos tipos de política con la policía. Una, de mano suave, de acercamiento a las comunidades donde hay inseguridad con líderes sociales, para tratar de establecer una especie de protección o de vacuna contra la violencia endémica. Hablamos que en El Salvador es el segundo país con más alta tasa de homicidios, cerca de 60 por cada 100.000 habitantes, solo seguido de Venezuela, donde las cifras no son tampoco muy precisas, se habla de 90 por cada 100.000 habitantes. Pero en el caso de El Salvador, un país tan pequeño, tan plagado, tan pobre, tan plagado por problemas sociales endémicos, esto es dramático. O sea, hay comunidades donde esa aproximación no funciona porque simplemente las maras controlan los barrios y la policía tiene que entrar, o eso es lo que ellos alegan, completamente armado y blindados hasta los dientes, ¿no? Y esto crea miedo a la policía, una policía que también tiene miedo de vivir en esos barrios. O sea, es un drama humano muy difícil de apreciar en la distancia, pero que termina con fracturas de hogares, con la violencia y con la insostenibilidad de los estados. O sea, una vez que si se retira la ayuda de parte de los Estados Unidos para la policía y para la seguridad de Estado de El Salvador, o sea, la violencia va a ser insostenible, el Estado va a ser insostenible. Sin duda una situación muy trágica, pero ahora a noticias del creciente negocio de la marihuana legal por el que están apostando gigantes del tabaco. El conglomerado Altria, que controla populares marcas de cigarrillos como Marlboro, anunció su inversión a la productora de marihuana canadiense Cronos. Una inversión de 1.800 millones de dólares para quedarse con el 45% del capital de esta productora de marihuana. José, una mirada al futuro, un adiós al tabaco,
¿Cuál es el propósito de esta inversión? No, sin duda, el mal nombre que ha tenido el tabaco a través de las campañas para concientizar a los ciudadanos ha hecho que muchas de estas corporaciones vean su negocio pues disminuido, y está probado en datos. La caída del consumo de tabaco en Estados Unidos es dramático, y se ha comenzado a experimentar estas grandes corporaciones con otro tipo de productos que puedan rendirles hacia el futuro. Se habla del tabaco pues a través de un vaporizador, que es una moda muy genuina en este momento. Hay mucha alarma por el consumo entre adolescentes, porque además se añaden sabores y todo este tipo. Pero también el tema de la marihuana pues legal, recreativa en Canadá, es algo que se ve como un modelo que pronto que tarde se va a esparcir, a pesar de las leyes de control tan rígidas que hay a nivel internacional sobre el tema de la marihuana. Se cree que el propio Canadá pues tiene un modelo más bien controlado por el Estado para el manejo justamente de este nuevo comercio que surgió este año, pero no es muy distinto en el espíritu a lo que han impulsado pues distintos estados en Estados Unidos, que también han avanzado con leyes tanto de marihuana medicinal como también de marihuana recreativa, muy notablemente California. Y realmente se está viendo el experimento en Canadá como justamente eso, como un lugar, como tantear las aguas de un mercado eventualmente legal alrededor del mundo. Y no es de sorprenderse que esta compañía que produce los cigarros, Marlboro, pues decida pues invertir. Se habla de que ellos mismos tienen la experiencia, la técnica para poder asesorar de estos negocios iniciales. Y pues bueno, pues bienvenido, pero me parece que las campañas de prevención siguen debiendo estar ahí presentes. Sí, estamos hablando que, bueno, este nombre es poco conocido, Altria, pero esto es no más que Philip Morris, y una de las grandes tabacaleras del mundo, que al entrar en un negocio que precisamente por haber sido restringido legalmente, es casi artesanal, lo pequeño, lo convierte, no es simple humo, es un momento histórico, porque estás convirtiendo a la industria o el negocio de la marihuana en una verdadera industria global. Porque lo que ofrece Philip Morris y Altria es básicamente una estructura de mercadeo a nivel global, con cientos de millones de dólares de capacidad de inversión. O sea, ahorita lo que invirtieron fue 1.800 millones de dólares por el 45% de esta empresa canadiense, lo cual es como sacárselo del bolsillo, nada, comparado a lo que tiene en reservas en efectivo esta empresa. Pero imagínense lo que va a implicar esto. O sea, va a ser un salto que solamente va a estar frenado por ahora por las regulaciones en los Estados Unidos. Una vez que en Estados Unidos se terminen de abrir a nivel de federal el consumo de la marihuana recreacional o medicinal, esto va a explotar a nivel mundial, y seguramente, bueno, las consecuencias todavía son difíciles de prever. O sea, si tú consideras las tácticas que utilizaron las tabacaleras para introducir el consumo del cigarrillo, incluso en niños y jóvenes, y que lo escondieron por mucho tiempo, no te puedes imaginar lo que van a hacer con la marihuana. De hecho, ya con el vapor, los cigarros electrónicos también están muy criticados, porque crearon tácticas para que los jóvenes lo utilicen, ya que, bueno, pues no produce el cáncer que produce el humo del cigarrillo, pero es igual la nicotina, la adicción es muy fuerte. Y en el caso de la marihuana, quizá tampoco, como dice el discurso, no es tan dañino como el cigarrillo. Pero recuerden, ahí está la palabra tan dañino. O sea, y produce otro tipo de daños, o sea, que no se han evaluado suficientemente a escala masiva, o sea, que más bien son del sistema nervioso y cerebral. Yo me pregunto si esto es una oportunidad para Altria o un riesgo para Cronos. Cronos concentra mayor parte de sus activos en la marihuana medicinal, mientras que tabacaleras gigantes como Altria tienen, por supuesto, como han dicho, una mala reputación por vender un producto que tiene altísimos daños para la salud. ¿Qué opinas? Pues mira, sí había previsiones por parte de las personas que impulsaban justamente la legalización de la marihuana de distintas formas, del riesgo del surgimiento de lo que conocemos como muy comúnmente como el Big Tobacco, y que se convirtiera ahora en el Big Marihuana, ¿no? Estas grandes compañías
que le quitaran justamente el espíritu artesanal que hablaba Roger y volverlos pues realmente una industria del capitalismo en el que vivimos. Y sin embargo, pues esa es la apuesta justamente, ¿no? La apuesta es reducir los encarcelamientos, reducir la ilegalidad e impulsar justamente un mercado abierto que no necesariamente cause los daños sociales. Y sin embargo, los daños a nivel del sistema de salud, pues aún están por verse. Además, hay muchas cuestiones de regulación de en qué momento se puede usar marihuana y no, que en Canadá justamente están están limitando bastante, ¿no? ¿Puedes manejar un auto al fumar marihuana? Bueno, pues no. ¿Puedes manejar un avión fumando marihuana? Pues tampoco. Entonces, todas estas son pruebas y error que a la larga nos van a mostrar a otros países, porque México, por ejemplo, ya aprobó una legalización del consumo de la marihuana, una regularización del consumo. Lo que ocurre en Canadá realmente será el espejo de lo que veremos en otros países. Un negocio que dará mucho de qué hablar y aquí le estaremos siguiendo la pista en Club de Prensa. Vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil, esto es Club de Prensa. Hoy nos acompañan los analistas Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de España. Estamos con José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma México, y con Roger Santo Domingo, director y analista del think tank Citizens. Pasamos a Argentina, donde ayer lunes la justicia citó a el hermano y el padre de Mauricio Macri, el presidente, para aclarar una supuesta vinculación con los cuadernos de la corrupción. Esto para refrescarnos la memoria. Durante 10 años, un antiguo chofer del poder anotó en 8 cuadernos detallados viajes con bolsos de dinero, sobornos que empresas constructoras pagaban para adquirir contratos con el Estado. Ahora los Macri deben aclarar si ellos también pagaron sobornos a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Roger, ¿qué significa esto para la gestión del presidente Macri? Bueno, Macri la está pasando mal, sobre todo porque su popularidad ha estado muy baja, las medidas económicas que ha tomado su gobierno no han sido bienvenidas, y que su padre, Franco, y su hermano Gianfranco estén involucrados directamente en un caso de corrupción que supuestamente era del pasado del gobierno anterior, del kirchnerismo. Bueno, básicamente le quita el otro elemento de legitimidad que tenía, que era la lucha contra la corrupción. Obviamente no lo ha tocado directamente, pero familiarmente va a ser bastante difícil mover esa línea de percepción en su favor o liberarse completamente de ella. Esto es un escándalo que involucra a exfuncionarios, empresarios, poderosos y hasta jueces, y no parece que no entiende ni de izquierdas ni de derecha. Tiene repercusiones para Macri, como acabas de decir, pero también para el antiguo gobierno, para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opiniones nos brindas al respecto, José? No, bueno, me parece que ciertamente es increíble que todos los días nos despertemos con escándalos de corrupción en América Latina de uno u otro signo, de derecha a izquierda. Y pues desgraciadamente no es de sorprender. En el tema de construcción justamente se habla de que el soborno ocurrió porque ellos pues manejan justamente una de las autopistas, la concesión de autopistas una de las que entra a Buenos Aires. Y ciertamente pues el que exista justamente un cuaderno de la corrupción en el que se detalle que se le entregaban estos dineros en mano directamente al expresidente Kirchner, ya muerto en este momento, es pues realmente escandaloso. Y también nos muestran cómo el poder económico y el poder político, conociendo que la familia Macri es una familia históricamente de inmobiliaria y de manejo de empresas en Buenos Aires, pues no se pudo eximir. Si en principio se prueban
esto de justamente casos de corrupción. Ahora, llega un momento terrible porque justamente el próximo año hay elecciones, el presidente Mauricio Macri busca su reelección y justamente el que se inicia un proceso largo en el que la familia Macri tenga que justamente desenvolverse, tratar de explicar su papel en esta trama, pues es altamente contaminante directamente para el mandatario, aunque él mismo pudiera estar fuera. Pablo, ¿qué significa esto más allá para América Latina? Porque es algo que hemos visto antes, como mencionaban. Está la investigación Lavallato en Brasil, que ha implicado a importantes figuras no solo en Brasil, sino en el resto de la región. Bueno, yo creo que se puede mirar desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de que la corrupción es verdaderamente enorme en América Latina, pero otro también desde el punto de vista de que la lucha contra la corrupción es muy significativa. Yo recuerdo, por ejemplo, entrevistar al CEO, al máximo responsable de JP Morgan para América Latina, y él elogiaba mucho el Lavallato, porque decía que, bueno, que es un esfuerzo por parte de la justicia con muy pocos precedentes en el mundo. Y el hecho de que ahora mismo, por ejemplo, en Argentina se esté investigando a la familia del actual presidente en relación con el anterior presidente, esto también demuestra, bueno, digamos, por un lado que la corrupción está tremendamente extendida porque también afecta a la judicatura, pero al mismo tiempo que existe una parte de la judicatura que es independiente, que funciona de manera libre, y yo creo que esto es muy importante. También hay algunos detalles, por ejemplo, en el caso de toda la corrupción con los Kirchner, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Esta semana se cumplen 10 años del escándalo de Bernie Madoff, el famoso defraudador de Estados Unidos, el hombre que llevó a cabo la mayor estafa probablemente de la historia. Y bueno, yo he estado hablando con gente que lo investigó, con clientes suyos, con expertos, etc. Y hay una cosa muy curiosa. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que la proliferación de Internet y de las comunicaciones electrónicas favorece los fraudes. Sin embargo, había gente también que me decía, bueno, Madoff nunca jamás empleó correos electrónicos. Él todo lo enviaba por correo postal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de lo mismo. En todos los escándalos de corrupción de los Kirchner, por lo que sé, eran maletines de dinero, bolsas de dinero, que incluso era casi como hasta de chiste, que se tiraban por encima de la tapia de un edificio, de no sé qué, tal y cual. Es muy curioso que, bueno, parece que para la corrupción la tecnología puede ser una cosa problemática porque deja muchos trazos. Pero bueno, en lo demás estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Para Macri esto es una noticia evidentemente muy mala porque, bueno, evidentemente él fue elegido, entre otras cosas, para combatir el régimen de corrupción o el régimen de nepotismo, de chapuza, digamos, de los Kirchner, y el hecho de que su familia tuviera parte en ello también demuestra el grado de corrupción que había en la élite argentina, ¿no? Entre las grandes empresas, el gobierno, esta especie de crony capitalism, capitalismo de amiguetes, como lo llaman cuando se refieren, por ejemplo, a Rusia, pero otros países también lo tienen. Sí, no, y lo interesante es que qué va a pasar con ese tema en la campaña electoral. O sea, si las elecciones fuesen ahorita, en este momento, todavía Cristina Kirchner, que se acaba de salvar de una condena de prisión o de una prisión preventiva, podría ganar las elecciones. Entonces Macri, quien era, a pesar de la impopularidad de su postura política, de la arrogancia que se le critica, etcétera, acaba de estar manchado a través de sus padres, de su primo, que es el que está contando la historia a los jueces, como un colaborador que era parte de estos acuerdos, que recibía los dineros del gobierno para la construcción o la compra, la concesión de esta autopista, de los peajes. Realmente va a estar difícil, parece increíble. Entonces va a volver el kirchnerismo a la presidencia. No importa entonces el tema de la corrupción, sino para unos, no para otros, ¿no? Claro, porque aquí, bueno, ambos se ven implicados, está por verse qué va a pasar, pero cambiamos de tema, nos vamos a Venezuela. El líder venezolano Nicolás Maduro estuvo recientemente en Moscú para afianzar relaciones económicas con Rusia, pero al parecer el apoyo del mandatario Vladimir Putin va más allá de la economía, pues ayer lunes aterrizaron 3 aeronaves de las Fuerzas Armadas rusas en Caracas para ejercicios militares. Los
Allí presentes dicen que esto no se trata de una provocación, sino que es un reflejo de una relación militar que se viene desarrollando desde la época de Chávez. Pero, Pablo, ¿qué dicen los analistas al respecto? Bueno, yo creo que esto es por un lado, la aparición de los Tupolev 160, los bombarderos estos en Venezuela, tiene mucho de despliegue de relaciones públicas. Son unos aviones que, digamos que quedan muy bonitos en foto, pero que al margen de esto no sabemos muy bien qué más significan. Es decir, son unos aviones hechos... En primer lugar, tienen 30 años. En segundo lugar, parece que no los han modernizado mucho los rusos, porque justo estos aviones empezaron a volar en el 87 y la Unión Soviética se colapsó 2 años y medio más tarde. En tercer lugar, varios de ellos se han caído. En cuarto lugar, están hechos para tirar bombas atómicas. Yo no creo que Venezuela, a pesar de que el régimen de Venezuela necesita desesperadamente enemigos, esté dispuesto, digamos, a soltar bombas atómicas, ¿no? Estos son los típicos aviones que quedan muy bonitos en un desfile. Al margen de esto, sí que demuestra, evidentemente, pues una clara alianza entre regímenes autoritarios, el régimen autoritario de Moscú con el régimen autoritario de Caracas, también con el régimen autoritario de Ankara, en Turquía. Maduro ha hablado de colaboración con Turquía, y digamos que es una manera más, pues, digamos, de atizar las tensiones, de encender, digamos, la tensión justo después de unas elecciones municipales que han sido una vez más controvertidas. Y bueno, fundamentalmente yo creo que tiene, pues, digamos, un efecto propagandístico, que es algo en lo cual los regímenes populistas son muy buenos, porque es su única política. José, te doy la palabra porque hay que aclarar que esto no es nada nuevo, pero se da en un momento en el que ambas naciones, tanto Venezuela como Rusia, han visto un incremento de las tensiones con Estados Unidos. ¿Qué significa esto más allá para la relación de estos países? Bueno, obviamente es un acto de propaganda. No sabemos exactamente el tiempo que estarán estos aviones efectivamente desplegados en la base aérea en Venezuela. No sabemos si realmente hay un compromiso de defensa por parte de Rusia, de Venezuela, en caso de cualquier tipo de ataque, pero me parece realmente que hay una confusión total de que esto le da a Venezuela algún tipo de prestigio internacional, porque justamente aliarse, como bien decía Pablo, con otro régimen autoritario, pues más bien te sigue colocando en la parte de los estados, pues, parias, ¿no? Realmente que no son, pues, objeto de deseo para colaborar en el ámbito internacional. Ahora, también, por otro lado, efectivamente, el régimen venezolano cree que con esto es un tipo de disuasión a cualquier tipo de amenaza irreal, construida, fantasma, etcétera, que pudiera venir de Estados Unidos. A mí no me parece. A mí me parece que en todo caso es simplemente una forma para lanzar un simbolismo al interior de Venezuela y decir, miren, nosotros tenemos aliados, aunque sea de papel. O sea, puede leerse ciertamente como un gesto político, y hay que recordar que Venezuela tiene relaciones militares y económicas con Rusia cada vez más intensas desde el año 2005. Y no solamente en la parte militar, es el cambio incluso de algunos armamentos básicos, como en vez de los fusiles americanos FAL, belgas FAL, pasó a los rusos Kalashnikov. Pero ciertamente estos son aviones inútiles, o sea, no sirven para nada en este escenario político, geopolítico de este hemisferio, pero tampoco, aunque quiera leerse como un gesto de decir, hey, nosotros no estamos solos, si nos viene una invasión o una acción militar, como decía el presidente Trump, que ninguna opción está fuera de la mesa en el caso de cómo salir de la dictadura de Nicolás Maduro, incluida la militar, y la posibilidad de que los rusos actúen como disuasivo de una intervención colombiana o de los países latinoamericanos con el apoyo de Estados Unidos, yo creo que es más bien una historia para una telenovela o una novela. En realidad es una cosa muy pragmática. O sea, Maduro fue a Rusia a buscar dinero. Sus allegados o sus delegados están buscando en las reservas de oro en Inglaterra, y le acaban de otorgar
con mucho secretismo, o sea, gran parte de la explotación minera a Rusia. Se está paralelamente persiguiendo a todos los mineros ilegales o artesanales, para decirlo de otra manera, en la zona del Amazonas. Y la protección militar que se le está dando a los equipos rusos de exploración allí, te habla de otra parte, que es la información que tengo, y es que realmente estos aviones no solamente son impresionantes e inútiles militarmente, en realidad son muy buenos transportes de carga. Cabe mucho oro allí. O sea, y realmente es el contrabando oficial, para decirlo de una manera que parece contradictoria, podría legitimarse o utilizarse con este sistema de transporte, ¿no? Mencionaste a Donald Trump. En ocasiones ha hablado de una intervención militar en Venezuela. ¿Esto sí puede verse como una provocación? ¿Esperamos alguna respuesta del presidente? No, mira, en realidad es un gesto que puede leerse de esa manera, pero para los rusos es muy pragmático. Ellos quieren cobrar su dinero. No solamente el que ya prestaron, sino el que están prestando. No pueden participar en Citgo porque estratégicamente, que es una de las garantías que ellos recibieron para los préstamos que recibieron hace unos años de cerca de $5.000 millones, y porque por razones de seguridad de Estado en Estados Unidos no se permite que una empresa como Gazprom, que es la que se recibiría la propiedad de Citgo y que está bajo control ruso, pueda administrar una refinería en Estados Unidos. De manera, ¿cómo van a recuperar su dinero? Bueno, el oro. O sea, ya no quieren promesas de petróleo a futuro que no necesitan y que probablemente no puedan sacar porque la producción petrolera en Venezuela está decayendo cada día, pero quieren no dinero ni petros, sino oro. O sea, algo que puedan realmente cambiar en el mercado internacional. Yo creo que las posibilidades de que Estados Unidos interviniera en Venezuela son cero, vamos. Remotas. Y que haya algún tipo de reacción de Donald Trump a los dos bombarderos nucleares de Rusia en Venezuela, eso querría decir que solo lo sabe Donald Trump, pero a juzgar por lo impulsivo que es Donald Trump, probablemente ni siquiera lo sepa. Deberíamos levantarnos todos los días a las 5 de la madrugada o a las 6 para ver si ha tuiteado algo o se ha mezclado en el mismo tuit a Robert Mueller, a los aviones, a Maduro y a Irán. Entonces es muy difícil. Yo creo que Estados Unidos tiene una política, al menos si no la Casa Blanca, sí el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, muy clara de que solamente habría algún tipo de acción militar contra Venezuela, y no sería contra Venezuela, sino sería contra países a los que agrediera Venezuela si Venezuela atacara a algún país, es decir, Colombia. Pero que Estados Unidos no intervendría directamente, porque además yo creo que en el Departamento de Estado saben que eso reforzaría muchísimo más el poder y la popularidad de Nicolás Maduro. A ver, hay un elemento que sí se ha considerado en el tema de política internacional. Las sanciones contra Venezuela de los países de América Latina y de Estados Unidos tienen que tener un cierto límite para evitar que empujar demasiado a Venezuela hacia las manos de Rusia y China. O sea, no sabemos si eso es realmente algo que pueda ser evitado. Pero lo que ocurre es que si tú, dentro de esta política, es que si tú le das suficientes intereses económicos a Rusia dentro de Venezuela, ya sea en petróleo, oro, además de otros convenios de tipo cultural y económico, lo que estás es dándole una legitimidad a su derecho de colocar cierta presencia militar permanente en Venezuela, lo cual sí sería un desafío al equilibrio hemisférico. Pero como ocurrió, y esta es la lectura geopolítica tradicional, como ocurrió con Cuba en la época de los misiles, de la crisis de los misiles de los años 60, al final Rusia tuvo que recular, retirar los misiles, pero no sin una negociación que le favoreció. Al final también Estados Unidos cedió quitando una defensa misilística en Turquía. Entonces Rusia puede decir, ok, esto realmente no va a pasar nada, pero si me presionan, ok, me quito, pero no me sigan molestando en Ucrania, por ejemplo, no me sigan molestando en esa parte, yo puedo tener mi derecho allá también, ¿no? Es el análisis de nuestros periodistas. Seguimos con otros temas de la actualidad al regresar de la pausa. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colón Amil. Esto es Club de Prensa. Hoy nos acompañan Pablo Pardo, José Díaz Briceño y Roger Santo Domingo. Nos vamos a Francia, donde ya van 4 semanas de protestas de los llamados chalecos amarillos, un movimiento que expresa el descontento de las clases medias empobrecidas. Esto ya, como dije, van 4 semanas y detonó tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron de aumentar el precio del combustible, una medida que ya ha dado marcha atrás y sin embargo las protestas continúan. Ayer lunes otro anuncio, un discurso de 13 minutos que buscaba responder a las otras demandas de este movimiento, pero parece que no ha dado muchos resultados. Pablo. Sí, yo creo que este movimiento de los chalecos amarillos es una cosa muy curiosa porque es una explosión de furia sin ningún tipo de aparente de coordinación que se ha transmitido por redes sociales y donde Facebook ha jugado un papel fundamental. De hecho, Facebook con su nuevo algoritmo ha creado en gran medida el movimiento de los chalecos amarillos porque Facebook le da menos importancia ahora a los medios de comunicación tradicionales, en las cosas que nos aparecen en el muro de Facebook, da más importancia a, digamos, el periodismo ciudadano y a las noticias locales. Esto, a su vez, ha dado muchísimo énfasis a la gente que se está movilizando con esto, también en YouTube. Pero es un movimiento que yo creo que no tiene mucha coherencia, vamos, básicamente es un poco como el movimiento que llevó a Donald Trump a la presidencia, es decir, queremos precio del combustible más bajo, queremos impuesto a las grandes fortunas, queremos que el presidente se vaya, pero no hay como ningún programa, ninguna decisión programática, etcétera. Digamos que esto es como un movimiento populista de izquierdas, mientras que el de Trump era un movimiento populista de derechas. Pero vamos, es un movimiento muy caótico y que ha pillado completamente por sorpresa a Macron. Es curioso porque Macron es uno de los representantes, digamos, de la nueva política. Se ha visto confrontado por los nuevos movimientos sociales, ¿no? Un político con no demasiada experiencia política, con experiencia en banca de inversión, etcétera. Guapo, joven, diferente, que no es adscribible ideológicamente de una manera muy clara, liberal, conservador, digamos, en lo económico, liberal de izquierdas en lo social. De pronto se ve que apresado por esto y no sabe cómo reaccionar. Yo creo que lo verdaderamente interesante es que llevan como 2 o 3 semanas, las protestas siguen, cuando uno mira las redes sociales en Francia hay todo tipo de declaraciones dentro de los chalecos amarillos absolutamente enloquecidas, es decir, por ejemplo, pedir la dimisión del presidente, cosas que son incluso institucionalmente muy complicadas y por consiguiente es una situación muy complicada, es decir, nadie sabe a dónde va a llegar esto. A lo mejor llegan las Navidades y la gente se tranquiliza y se dedica a cenar en familia y se olvidan, o a lo mejor no lo sabemos. José, ¿qué puede hacer el presidente? Porque ayer entre las medidas que anunció en este discurso, una de las más significativas es el aumento del salario mínimo. Sin embargo, pues las protestas continúan. Ahora, como decía Pablo, exigen la renuncia del presidente, así que parece ser que ninguna de las medidas propuestas puede calmar este movimiento. Sí, bueno, yo creo que lo resumió muy bien The Economist en una nota que publicó justo después de esta locución del presidente Macron, que decía, Macron busca comprar a sus críticos. Y entonces, obviamente, no es con una mordida, como se dice en México, con soborno, con alguna... pero sí buscando justamente una medida de elevar el salario mínimo, dar una prima obligar a los patrones a dar una prima de fin de año sin que no esté incluido ningún impuesto, evitar que a las horas extras de trabajo también se les cobre algún impuesto. Entre comillas, son este tipo de arreglos que busca volverla a reconectar con esa clase trabajadora, clase media, que está protestando en las calles. El tema es que ya hoy mismo hay análisis obviamente un tanto alarmados de los medios económicos sobre el impacto que puede tener el déficit en Francia, que según algunos cálculos dicen que podría ser incluso peor con estas nuevas medidas de lo que ya tiene Italia y que ha sido pues básicamente un dolor de cabeza para la Unión Europea.
Y bueno, el tema es, a final de cuentas, si esto logrará calmar en las calles las protestas, ¿no? Bien decía Pablo, esto es totalmente inescapable a la comprensión porque no es un movimiento coordinado de nivel ideológico, son una muestra de descontento. Adentro de las propias protestas uno puede encontrar gente de la derecha, movimientos anarquistas, gente de izquierda que solo quiere destruir propiedades. Es realmente un enigma de exactamente qué es lo que está pues realmente moviendo todo esto. Yo no quiero caer en teorías de la conspiración que existen realmente cae. ahí dentro, Adelante, ¿no? por favor. No, hay todo tipo de rumores sobre movimientos de extrema derecha financiando estas protestas, etcétera, pero lo único a lo que podemos llegar es, hay un descontento. No se sabe de qué tamaño, pero sí, o sea, Macron, el representante de una nueva política, como decía Pablo, se ve sorprendido por una nueva política y los propios partidos en Francia yo creo que no tienen descifrado exactamente cuál va a ser las nuevas formaciones hacia el futuro. Yo agregaría dos cosas. Una cosa es cómo vemos un mandatario en la distancia y cómo lo ven allí. O sea, si bien Macron representó no solamente una frescura o un refrescamiento para la política francesa, lo fue también para Europa y para el mundo. Y lo que está ocurriendo ahora es que ese representante casi único ahora con la salida de Merkel del europeísmo, de la defensa de la Unión Europea, se pone a la defensiva y tiene que ver hacia adentro. Y además es visto adentro como un arrogante que está despegado de la realidad del país y eso parece contrastar con la percepción que teníamos del único héroe republicano dentro de Europa en este momento, ¿no? Sí, yo creo que esto que acabas de comentar es verdaderamente muy importante porque justamente Merkel está de salida y Macron era el gran líder de la Unión Europea, o el único líder que quedaba en la Unión Europea, precisamente para contener a los populismos de Europa del Este, de Polonia, de Hungría, justamente en un momento en el que Gran Bretaña está en un caos político tremendo porque se va de la Unión Europea o se queda, o se medio va o se medio queda, porque ni ellos mismos, o sea, cada 10 minutos cambian de opinión los británicos. Y Macron era precisamente el único líder. Además, se había posicionado él mismo para convertirse en el líder de la Unión Europea, con una política económica además liberalizadora, modernizadora, etcétera. Este movimiento de los chalecos amarillos completamente ha dinamitado las dos cosas. Por un lado, Macron se convierte en un líder débil frente a la Europa de los Salvini, de los populistas de derechas y también de izquierdas, que en el fondo son los de los chalecos amarillos, digamos. Por otro lado, Macron ni ejerce su liderazgo de la Unión Europea ni lleva a cabo su política económica reformadora y liberalizadora en Francia. Y al final yo quería agregar una última cosa. Si bien no hay que caer en teorías conspirativas, tampoco se puede caer en la ingenuidad de que aquellos movimientos políticos que son organizados aparentemente de manera espontánea por las redes sociales son completamente apolíticos. Todo lo contrario, son antipolíticos. Y es lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió con el Brexit, con el movimiento separatista de la Unión Europea y lo que está ocurriendo acá, donde granjas controladas por estados, particularmente Rusia, alimentan la polarización, los social media, generando un movimiento antipolítico que al final debilita las instituciones europeas. Eso creo que es una línea de investigación que tiene que sostenerse porque apenas es un comentario de analistas, ¿no? Han mencionado el Brexit varias veces, así que a eso pasamos. La primer ministro del Reino Unido, Theresa May, decidió posponer la votación sobre el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un acuerdo que su gobierno negoció y que se supone que fuese a votación hoy martes. Theresa May dice no hay suficiente apoyo y para evitar un fracaso aplazo la decisión. Su meta, conseguir un mejor acuerdo. Sin embargo, los líderes, los representantes de la Unión Europea dicen que este es el mejor acuerdo al que se puede llegar. Pablo. Bueno, yo creo que la gran baza que Theresa May tiene se llama Jeremy Corbyn, es decir, el jefe de la oposición en Gran Bretaña. Yo creo que con el caos de la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea,
cualquier otro primer ministro ya habría salido, ya habría tenido que dejar el poder, bien por un golpe dentro de su propio partido, que es algo muy común entre los británicos, en los partidos británicos, o bien porque la oposición le hubiera obligado a ello. El hecho de que Corbyn esté completamente perdido y que en intención de voto laboristas y conservadores estén prácticamente igualados es la gran ventaja que tiene Theresa May. Respecto a todo lo demás, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción absolutamente de nada. Es decir, porque me da la impresión de que o sea, cualquier predicción que se pueda hacer es completamente equivocada. Hoy tenían que votar. La votación se ha aplazado sine die. Hace una semana o dos llegaron a un acuerdo. Ahora May dice que quiere renegociar el acuerdo. El presidente de la Comisión Europea dice que pueden renegociar algunos términos, pero que el acuerdo no es renegociable. La clave del acuerdo, que es, digamos, el estatus básicamente de Irlanda del Norte, y fundamentalmente si entre Irlanda del Norte e Irlanda va a haber una frontera física, y si no la hay, que es el acuerdo de paz al que se alcanzó para evitar la práctica guerra civil entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, pues si no hay una frontera física, Irlanda del Norte forma parte del mercado común europeo. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, por consiguiente todo el Reino Unido forma parte del mercado común europeo. Esto lo estoy explicando así para que nuestros oyentes tal vez logren entender una cosa que es muy liosa, pero vamos, en ese caso, digamos, Gran Bretaña dejaría la Unión Europea, pero seguiría con una serie de regulaciones dentro de su economía. Y esto es un anatema para los que proponen el Brexit, la salida. Esa es una cuestión que prácticamente no tiene solución. Es decir, o se hace un Brexit duro, es decir, se hace una frontera y por consiguiente es muy probable que a las 2 semanas o a los 2 meses o al año empiecen otra vez a haber asesinatos, etcétera, en Irlanda del Norte, o si no, Gran Bretaña no estará en la Unión Europea, digamos, a la hora de votar, pero sí estará en la Unión Europea a la hora de poner en práctica decisiones que otros han votado por ella. Como se puede ver, es un poco buscar la cuadratura del círculo. Es que ni los británicos saben hoy día lo que es el Brexit. Cuando votaron el Brexit hace casi 2 años, los que votaron salieron a las calles, sentían un orgullo nacional de que finalmente el Reino Unido iba a recuperar su posición soberana como un país de importante dominio mundial y con una... al mismo tiempo con respeto, digamos, a las necesidades del pueblo que estaba reclamando el exceso o los excesos causados por la política de inmigración abierta. Ahí hay un reconocimiento en el que no es posible hacer un Brexit de la noche a la mañana, y luego que ha pasado tanto tiempo, la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué carrizo es el Brexit? O sea, ¿por qué no podemos separarnos? Y el acuerdo que plantea May prácticamente le da 10 años más de Unión Europea al Reino Unido. Dice, bueno, entonces no, ¿por qué votamos? El tema es que queda esto en un limbo político donde ciertamente mucha parte de la población que no votó, los anti-Brexit, que son además tratando de hablar por la juventud que se abstuvo, dicen, bueno, esto es lo mejor que puede pasar. Y los que están con el Brexit dicen, no podemos aceptar un acuerdo que no realmente respete el resultado del referéndum. De manera que queda la democracia en entredicho, crea un limbo político como que ni la derecha ni la izquierda puede resolver nuestros problemas, ni rescatar la soberanía del país. Y eso es un territorio peligroso porque es por donde se cuela la antipolítica y donde puede haber, digamos, un futuro incierto no solo para la democracia, sino para la paz en Europa. Yo creo, perdón un segundo, solamente una cosa muy breve. Yo creo que eso es precisamente, has atinado completamente, y eso es también lo que subyace, por ejemplo, a lo de los chalecos amarillos en Francia. Es decir, la política es complicada y tomar decisiones de este tipo conlleva una serie de procesos y de decisiones más complejos. Tú no puedes pedir, yo quiero A, B y C, sin saber lo que A, B y C conllevan. Es el análisis de nuestros periodistas. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa.